No lo pensó. Simplemente corrió hacia el humo, cortó el cinturón de seguridad y arrastró al hombre fuera del auto destrozado. Mason Briggs no tenía idea de que el desconocido cubierto de sangre que acababa de salvar llevaba el emblema de una hermandad temida por muchos, pero leal hasta la muerte, los Hells Angels. Antes de seguir, cuéntame desde dónde estás viendo esta historia. Escribe tu ciudad o país en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos que te devuelven la fe en la humanidad. El chirrido del metal retorciéndose rompió el silencio del camino rural como un disparo. Mason detuvo su camioneta de golpe, el corazón martillando. Una nube de humo salía de un sedán incrustado contra un árbol, el cofre completamente aplastado y los vidrios esparcidos como cristales sobre el asfalto. Dentro, un hombre se inclinaba sobre el volante, inmóvil. Mason no dudó ni un segundo. Años criando solo a su hijo le habían enseñado que hacer lo correcto nunca espera el momento perfecto. Abrió la puerta del conductor con fuerza. El calor, el olor agrio de las bolsas de aire y el humo lo envolvieron. «¡Aguanta conmigo!», gritó buscando a tientas el broche del cinturón. El hombre gimió. Un hilo de sangre le corría por la sien. Mason metió los brazos bajo sus hombros y tiró con toda su fuerza, arrastrándolo lejos del auto justo cuando un leve silbido de gasolina escapando le heló la sangre. Segundos después, una explosión de fuego iluminó el bosque. Mason cayó sobre la grava, tosiendo, con el peso del desconocido sobre sus piernas. El hombre abrió los ojos apenas, un azul pálido que contrastaba con el polvo y la sangre. «Tú me sacaste», murmuró. Mason asintió, aún intentando recuperar el aire. «Soy Mason. La ambulancia viene en camino». El herido intentó incorporarse, con voz ronca pero firme. «Me llaman Hawk». Mason notó el pesado chaleco de cuero tirado junto al camino, medio cubierto de tierra. Lo tomó para apartarlo del fuego, y fue entonces cuando lo vio. El emblema inconfundible, la calavera alada de los Hells Angels. Mason se quedó helado. Había escuchado las historias, leído los titulares, pero el hombre frente a él no parecía peligroso. Hawk lo miró directo a los ojos y con una media sonrisa dijo entre dientes: «Supongo que te debo una, hermano». A lo lejos, las sirenas comenzaron a acercarse. Mason se apartó lentamente, sin saber del todo en qué se estaba metiendo. Salvar una vida era una cosa, pero salvar a un hombre con ese símbolo quizá fuera algo muy distinto. Los paramédicos llegaron a toda prisa y subieron a Hawk a la camilla. Uno de ellos miró a Mason. «¿Eres familia?», preguntó. «No», respondió, aunque la palabra se sintió extraña en su boca. Hawk no apartó la mirada de él, ni siquiera cuando las puertas de la ambulancia estaban por cerrarse. «Mantén tu teléfono cerca», le dijo. Mason frunció el ceño, sin entender del todo, pero asintió. El lugar del accidente quedó vacío en minutos, y Mason permaneció solo, junto a su camioneta aún encendida. El esqueleto ennegrecido del sedán seguía humeando en la zanja. De camino a casa, la adrenalina se fue desvaneciendo, dejando tras de sí una inquietud constante. Se repitió que solo había hecho lo correcto, estar en el sitio justo, en el momento adecuado. Pero al llegar a su entrada, la imagen de aquel parche seguía grabada en su mente. No tenía conexión alguna con el mundo de los motociclistas, ni interés en tenerla. Aún así, algo en su interior le decía que ese hombre no era alguien que pudiera ignorar. Esa noche, sentado en la mesa de la cocina con una taza de café, veía a su hijo Evan hacer la tarea. No mencionó el accidente. No quería preocupar a un niño de 8 años con historias de fuego y peligro. Pero cuando su teléfono vibró poco después de las 9 de la noche, su corazón dio un salto. El mensaje era breve. «Aprecio lo que hiciste. Encuéntrame mañana, mediodía,
Iron Horse Diner. No había nombre ni número visible. Mason lo leyó varias veces dudando. No era un hombre que buscara problemas, pero algo en sus entrañas le dijo que esa no era una invitación que pudiera rechazar. ¿Todo bien, papá?, preguntó Evan levantando la mirada de su cuaderno. Mason sonrió, intentando sonar tranquilo. Sí, campeón, todo bien. Solo alguien diciendo gracias, respondió Mason, pero en el fondo sabía que no era un simple agradecimiento. Había algo más detrás de ese mensaje, algo que marcaba el comienzo de algo que aún no lograba comprender. A la mañana siguiente, Mason llegó al estacionamiento del Iron Horse Diner, unos minutos antes del mediodía. El lugar era pequeño, con molduras de cromo y grandes ventanales empañados por el frío. Al entrar, el aroma a tocino y café recién hecho lo envolvió por completo. Hawk ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo. Llevaba la cabeza vendada, pero su postura seguía firme, imponente. Frente a él, dos hombres con chaquetas de cuero idénticas lo observaban con expresiones difíciles de descifrar. Hawk levantó una mano, invitándolo a acercarse. «Siéntate», dijo con voz grave. «Ellos son Diesel y Cutter». Mason se deslizó al asiento, el cuero chirriando bajo su peso. Hawk lo miró directamente. «Ayer me salvaste la vida», comenzó. «Y en nuestro mundo eso significa algo». Diesel se inclinó hacia adelante, su voz ronca y profunda. «Significa que ahora formas parte del círculo, te guste o no». Mason tragó saliva. Comprendió que había entrado en un mundo donde las deudas no solo se pagaban, también se honraban. Una camarera dejó una taza de café frente a él. El vapor subía lento, blanco. Mason rodeó la taza con las manos, más por nervios que por buscar calor. Hawk se recostó un poco, soltando un leve gemido al mover el vendaje. «No solo me sacaste de un coche en llamas», dijo. «Interveniste cuando cualquiera habría pasado de largo». Cutter lo observaba sin pestañear. «Ese tipo de cosas no se olvidan», murmuró. Mason se movió incómodo. «No lo hice por un agradecimiento», respondió. Hawk sonrió apenas. «Bien, entonces no te importará si algún día te devolvemos el favor». Mason frunció el ceño. «No creo necesitarlo». Diesel soltó una risa baja. «Nadie cree que lo necesitará, hasta que lo necesita». La charla se sintió como una partida de cartas en la que Mason no conocía las reglas. Aún así, cuando Hawk deslizó una tarjeta sobre la mesa, Mason la tomó. En el reverso, con tinta negra y gruesa, solo decía: «Una llamada, en cualquier momento». El encuentro terminó tan abruptamente como había empezado. Hawk le dio la mano con fuerza, mientras los otros dos lo saludaban con un leve gesto antes de marcharse. Afuera, los tres subieron a sus motocicletas y los motores rugieron como una sola bestia. Mason los observó alejarse, el eco de las ruedas mezclándose con el viento. Guardó la tarjeta en su cartera, diciéndose a sí mismo que jamás la usaría. De regreso a casa encontró a Evan en el piso del salón, construyendo una torre de bloques. «Tardaste mucho, papá», dijo el niño sin levantar la vista. Mason sonrió apenas. «Solo me reuní con unas personas, nada más». Esa noche, mientras se acostaba, el sonido grave de los motores volvió a su mente. No era miedo lo que sentía, era algo más profundo. Como si una puerta se hubiera abierto hacia otro mundo, y aunque no lo hubiera pedido, ya había cruzado el umbral. 3 días después, una lluvia fría azotó la ciudad. Mason cargaba las bolsas del supermercado hacia su camioneta cuando escuchó gritos en el estacionamiento. 2 hombres habían acorralado a una cajera mayor, acusándola de rayar su coche. Mason no la conocía bien, pero siempre había sido amable con Evan, dándole dulces de más en la caja. Sin pensarlo, se acercó. «Tranquilos, ¿por qué no respiramos un segundo?», dijo con calma.
Uno de los hombres lo empujó con fuerza, haciéndolo retroceder. Algo cambió dentro de él. Casi sin pensar, sacó su teléfono y la tarjeta del bolsillo. No tuvo que marcar más de una vez. La voz al otro lado respondió al instante. «Hawk». Mason le explicó lo que pasaba. «Dame tu ubicación», fue la respuesta. Menos de 10 minutos después, el rugido de varias motocicletas llenó el estacionamiento. Los dos agresores se quedaron inmóviles mientras 6 hombres con chaquetas de cuero se detenían frente a ellos, motores encendidos como truenos. Hawk bajó de su moto, sus botas salpicando agua sobre el asfalto. «¿Todo bien aquí?», preguntó con voz tranquila pero cargada de autoridad. Los dos hombres balbucearon algo sobre un malentendido antes de marcharse, bajo la mirada severa de los motociclistas. La cajera tomó el brazo de Mason temblando. «No sé quiénes son, pero gracias», susurró. Hawk le dio una palmada en el hombro. «Te lo dije», murmuró con una media sonrisa. «Ahora formas parte del círculo». Diesel le entregó a Mason una bolsa de plástico. «¿Tus compras?», dijo simplemente. Mason parpadeó, sorprendido. Dentro estaba todo lo que había comprado, y mucho más. «Cuidamos de los nuestros», añadió Hawk con voz tranquila. En cuestión de segundos, los motociclistas se marcharon, dejando el estacionamiento vacío, con solo el murmullo de la lluvia cayendo sobre el asfalto. De camino a casa, Mason miró la bolsa en el asiento del copiloto. Entendió que, quisiera o no, la línea entre su vida y la de ellos comenzaba a desdibujarse, y en el fondo no le molestaba del todo. Ese fin de semana, Mason llevó a Evan al parque. El sonido de varios motores lo hizo levantar la vista. Un pequeño grupo de motociclistas se detuvo bajo la sombra de un roble. Hawk levantó la mano y lo llamó. «Escuchamos que hay una colecta para la liga infantil», comentó. Mason asintió. «Sí, pero el presupuesto anda corto», admitió. Cutter sacó un sobre grueso y lo entregó al organizador del evento. «De parte del club», dijo sin buscar atención ni aplausos. Mason observó la expresión atónita del organizador, el intercambio de miradas entre los padres. Más tarde, mientras Evan corría tras una pelota en el césped, Hawk se paró a su lado. «No rodamos solo por nosotros», le dijo. «Rodamos por los que no pueden hacerlo». Mason comprendió entonces que esos hombres temidos por muchos vivían bajo un código tan estricto y honorable como el de cualquier soldado, y de alguna forma ese código ya lo incluía. Una noche de jueves, el teléfono de Mason sonó. Era Hawk. Su voz sonaba seria pero tranquila. «¿Podrías echarme una mano esta noche?». Mason dudó, mirando a Evan dormido en el sillón. «No es nada peligroso», aclaró Hawk. «Solo necesito ayuda para mover algo importante». Mason llamó a su vecina para que cuidara a su hijo y condujo hasta la dirección que Hawk le envió. El lugar era un viejo almacén, al borde del parque industrial, con una fila de motos estacionadas afuera. Dentro, montones de cajas llenas de abrigos y alimentos esperaban ser cargadas. «El centro comunitario perdió su financiamiento», explicó Hawk. «Vamos a entregar esto antes de que llegue el frío». Durante más de 2 horas, Mason trabajó junto a hombres el doble de su tamaño, todos en silencio, concentrados, moviendo cajas con eficiencia. Al terminar, sus brazos dolían, pero su pecho se sentía más liviano que en años. Hawk le dio una palmada en la espalda. «Te lo dije», murmuró, «el círculo es más que protección». A la mañana siguiente dejó a Evan en la escuela y se dirigió al trabajo. En el camino vio un camión de mudanza atascado en el barro junto a un puente estrecho. Una joven pareja, con un bebé en brazos, intentaba resolver la situación sin éxito. Mason se detuvo sin pensarlo 2 veces. «Puedo ayudarles a sacarlo», ofreció. Mientras trabajaban, el hombre le contó que acababan de mudarse a la ciudad y no conocían a nadie. Mason les dio su número.
por si alguna vez necesitan una mano. Al alejarse, comprendió que estaba empezando a actuar como Hawk y los demás, interviniendo en silencio, sin esperar nada a cambio. Esa tarde, al regresar a casa, encontró una pequeña bolsa de víveres sobre el porche sin nota alguna. Mason sonrió. Sabía perfectamente qué significaba. El círculo no solo consistía en recibir, también en aprender a continuar la cadena. Y, poco a poco, ese código ya era parte de él. El sábado trajo visitantes inesperados. Mason estaba en el garaje arreglando la bicicleta de Evan cuando escuchó el rugido grave de varios motores acercándose por la calle. 5 motociclistas se detuvieron frente a su casa, Hawk a la cabeza. «Tenemos algo para ti», dijo, entregándole una chaqueta de cuero robusta. En la espalda no había emblema, pero en el pecho brillaba un pequeño símbolo bordado, discreto, casi oculto. «No eres miembro», explicó Hawk, «pero esto dice que ruedas con nosotros en espíritu». Mason pasó los dedos sobre la costura sintiendo el peso del regalo. Los ojos de Evan se abrieron de par en par. «Papá, te ves como ellos», dijo, admirado. Hawk se inclinó para quedar a su altura. «Tu papá es de los buenos, pequeño», le dijo con una sonrisa. Se quedaron a tomar café, contando historias, riendo entre anécdotas, mientras Evan escuchaba fascinado, sin perder ni una sola palabra. Por primera vez, Mason no se sintió como un forastero, sino como alguien que realmente pertenecía, no por lo que había hecho, sino por lo que estaba dispuesto a hacer. Una semana después, ya de noche, estaba cerrando el taller, cuando un cliente irrumpió furioso, gritando por un error en su factura. Su voz se alzaba cada vez más, amenazante, tensa, cargada de rabia. Mason mantuvo la calma, pero la situación se salía de control. Entonces, a través del cristal, vio 2 sombras familiares. Hawk y Diesel entraron sin decir una palabra. Su sola presencia bastó para llenar el lugar de autoridad. El hombre miró sus chaquetas de cuero, retrocedió un paso. Murmuró algo entre dientes y se fue. Hawk sonrió apenas. «Supongo que esta vez nos tocó devolver el favor». Mason soltó una risa cansada. «¿Me siguen a todos lados?» Hawk se encogió de hombros. «A veces el círculo observa, incluso cuando no lo notas». Esa noche, de camino a casa bajo el brillo naranja de las farolas, Mason entendió algo profundo. Formar parte de su mundo no tenía nada que ver con miedo o intimidación. Era saber que, pasara lo que pasara, alguien siempre te cubriría la espalda, sin preguntas, sin juicios. Con la llegada del otoño, Mason comenzó a unirse a ellos los fines de semana. A veces eran eventos benéficos, otras simplemente largas rutas por carretera. Evan iba detrás de él, riendo, con las manos aferradas a su chaqueta. Hawk nunca le pidió que se uniera oficialmente, pero el respeto estaba ahí. Un domingo frío se detuvieron en un pequeño restaurante junto a la autopista. Una camarera que Mason nunca había visto le sirvió un trozo de pie por cuenta de la casa y le susurró: «Escuché lo que hiciste por Hawk». Mason levantó la vista sorprendido. Aquello había viajado más lejos de lo que pensaba. En el camino de regreso, Evan apoyó su cabeza en su espalda y murmuró: «Me gustan ellos, papá. Son como tíos que andan en moto». Mason sonrió, y en el fondo supo que su hijo tenía razón. El círculo ya no era solo suyo, les pertenecía a ambos, y de alguna manera la familia los había encontrado, justo cuando habían dejado de buscarla. The Beatles Late Night Warehouse Mission. Una noche lluviosa, Mason conducía de regreso a casa, cuando unas luces a lo lejos se salieron del camino y desaparecieron en una zanja. Frenó en seco, bajó con su linterna y corrió. Un chico adolescente estaba dentro, aturdido pero ileso. «Mi teléfono está muerto», dijo con la voz temblorosa. El auto estaba hundido en el lodo, imposible sacarlo solo. Sin dudar, Mason tomó la tarjeta de Hawk. 10 minutos después, el rugido de motores cortó la lluvia. El grupo llegó con cadenas, levantaron el coche y lo liberaron en minutos. Cuando los padres del chico llegaron y lo abrazaron con lágrimas,
Hawk miró a Mason y dijo solo, «El círculo nunca duerme». Y Mason entendió que ya no estaba llamando por ayuda. Ahora era él quien decidía a quién más protegería el círculo. Semanas después, Hawk los invitó a una rodada navideña, un convoy que entregaba juguetes en refugios para niños. El amanecer era frío y brillante. Evan viajaba en la camioneta de adelante, asomado a la ventana, asombrado por la fila interminable de motos detrás. En cada parada, los niños corrían hacia ellos, riendo, abrazando, gritando de alegría. Mason cargaba cajas junto a Hawk, sintiendo el peso de cada regalo y el de cada sonrisa. Cuando la rodada terminó, Hawk se acercó con algo en las manos, un pequeño chaleco de cuero, con el mismo emblema discreto que adornaba la chaqueta de Mason. «Ahora los dos son parte de esto», dijo, colocándoselo a Evan. El niño sonrió de oreja a oreja, luciendo el chaleco como si le hubieran entregado un tesoro. De regreso a casa, Mason lo observó por el retrovisor y comprendió que todo había comenzado con un simple acto de ayuda, pero se había convertido en algo mucho más grande. Un legado de lealtad, de bondad, de hombres que se cuidaban unos a otros sin pedir nada a cambio. Ese invierno fue el más fácil que Mason recordara. El círculo aparecía constantemente. A veces Hawk con un café caliente al amanecer, otras un sobre anónimo dejado en el porche cuando el trabajo escaseaba. Mason aprendió a devolver el gesto. Arreglaba la cerca de un vecino, limpiaba caminos nevados, ayudaba en el banco de alimentos los fines de semana. La chaqueta que Hawk le había dado colgaba junto a la puerta, no como adorno, sino como recordatorio de que pertenecer también significa responder. Una noche de nieve, Evan se sentó frente a él junto al fuego. «Papá, ¿qué significa realmente el círculo?», preguntó. Mason pensó un momento. «No se trata del parche ni de las motos», dijo con calma. «Se trata de que las personas en tu vida sepan que pueden contar contigo». Evan asintió reflexionando. «Como tú pudiste contar con Hawk aquel día». Mason sonrió. «Exactamente. Entonces yo también quiero ser así», dijo el niño. Y en ese instante, Mason supo que las lecciones del círculo ya estaban echando raíces en la siguiente generación. Trasham, Silent Protection at Work. Con la llegada de la primavera, un golpe inesperado sonó en la puerta. Un hombre que Mason no conocía sostenía una pequeña bolsa de regalo. «No me conoces», dijo, «pero mi hijo me contó que lo ayudaste aquella noche. Cuando cayó en la zanja, solo quería darte las gracias». Dentro había un llavero de plata, simple, con una inscripción grabada. «Pay it forward». Mason lo giró entre los dedos, sintiendo el peso familiar del mensaje. Entonces entendió. El círculo ya no se limitaba a los motociclistas. Se estaba extendiendo, como una corriente invisible de bondad que unía a desconocidos sin que ellos lo supieran. Días después, Hawk apareció en su taller. «Escuché que andas reclutando por tu cuenta», bromeó. Mason soltó una carcajada. «Supongo que es contagioso». Hawk sonrió con orgullo. «Ese es el punto, hermano. Sigue haciéndolo. Y llegará el día en que ni siquiera sepas dónde termina el círculo». Mason lo miró, asintiendo. Ya no necesitaba saberlo. Lo importante era asegurarse de que nunca se rompiera. Bruce Evans' growing bond with the riders. Una tarde cálida de verano, padre e hijo se sentaron en el porche. El aire estaba lleno del canto de los grillos y del lejano rugido de motores. Evan se recostó contra él. «¿Crees que Hawk vendrá pronto?». Mason sonrió. «Tal vez, pero aunque no venga, él sigue aquí». Evan lo miró curioso. «¿Cómo?». Mason observó el horizonte teñido de oro. Cada vez que alguien ayuda sin pedir nada a cambio. Eso es el círculo. Cada vez que intervenimos. «Eso es él». «Esos son todos». El niño asintió, comprendiendo en silencio. «Entonces yo también lo voy a mantener vivo, papá». Mason lo abrazó, sintiendo el peso del orgullo y la promesa. Recordó aquella primera noche. El accidente, el desconocido, el miedo. Y sonrió. Porque algunos actos no se pagan con dinero, sino con lealtad, con confianza y con la forma en que eliges recorrer el camino. Mason pensó que estaba salvando a un hombre, pero en realidad fue ese hombre y el círculo,
quienes lo salvaron a él. Una familia encontrada en la carretera, unida no por sangre, sino por la manera en que decidieron cuidar del mundo.